Bueno, pues sean bienvenidos al podcast número 4 y bueno, pues ya no queriendo, ya llevamos 4 episodios de este podcast. Los 3 anteriores se pusieron muy buenos y bueno, pues el día de hoy también tengo un invitadazo que ustedes ya lo conocen y ahorita lo vamos a conocer todavía un poquito más. Y bueno, pues con ustedes el señor Oliver Cano, Hola, que ¿cómo bueno, no están? necesita presentación, ya todos conocemos pues su carrera como DJ, sabemos muchísimas cosas del señor Oliver Cano y sobre todo nunca nos deja de sorprender esa magia que tiene de mezclar con 3 o 4 decks a la hora de estar tocando, ¿no? Pues Oliver, muchísimas gracias por haber venido este día aquí al podcast y Gracias. pues nos arrancamos Gracias, mi de Javi. inmediato, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con la familia DJ. Ya nos conocemos. Y también con la gente que ha estado antes en los anteriores podcasts. Y los que estén después también. Así que bueno, pues es un gusto estar por aquí. Compartiendo un reto de chisme y de chorcha. Perfecto, pues sí, mira, realmente estas pláticas, obviamente tocamos como puntos de sus carreras, de DJs, pero también nos vamos a otros aspectos más personales, Claro. no tan, no para sacar chisme ni nada de eso, No tan sino... técnicos, ¿no? Sí, no, exacto, no, realmente nos interesa pues indagar un poco de cómo fue que llegamos, ¿no? Que llegamos a involucrarnos con la música, cuáles fueron nuestros primeros acercamientos y demás, porque pues de ahí parte todo, ¿no? Todo lo que al final ahorita después de años de carrera somos y pues es interesante saber cómo fue el acercamiento, que muchas de las veces que hemos platicado con diferentes DJs, las historias coinciden, ¿no? Son cosas Coinciden similares, sí. y creo que es parte pues de la edad que tenemos, es parte como del año de nacimiento del que somos o de la generación a la que pertenecemos y eso no cambia mucho, o sea, yo acordándome de historias e incluso en los podcasts anteriores y por ejemplo el primer podcast que fue con Mixman, que él al final se dedica ahorita a otra cosa, Claro. pues también en su momento fue DJ y su acercamiento fue igual que el de Mark, el de Galaxy, que el mío, o sea, Muy las similar. historias al final, te digo, se relacionan y tienen un poquito de igualdad en cómo nos involucramos en este mundo de la música, ¿no? Pero al final lo que quiero es que nos cuentes cómo fueron tus inicios, cómo fue que descubriste que tú querías estar metido en este rollo no de ser DJ, pero cómo Son fue como que te diste consecuencias, ¿no? cuenta, sí, claro, cómo fue que te diste cuenta que la música te atraía, que te atrapaba. Pues sí, realmente es como comentas, pues nos toca una cultura pues muy similar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, productores, no sé, de otros países europeos donde quizás su acercamiento musical pues es por su formación académica, ¿no? Sí, Y la parte de acercarse a la música pues va de acuerdo a la educación escolar, por ejemplo. Y pues de este lado del charco con las carencias, pues es más o menos similar eso, ¿no? sí, O sea, este, es muy común que platiquemos que destrozábamos las caseteras, rayábamos los discos, estábamos ahí como experimentando y ya mira, el disco lo muevo al revés y suena las ardillitas y pero sí, o sea, sí coincidimos en que pues por la edad pues a muchos nos tocó empezar con el equipo de sonido, claro, los eventos, sí, ¿no? Yo, pues era más o menos la secundaria. Obviamente mi hermano mayor, fue el que empezó un poquito con esto. Curiosamente él no se dedicó a esto, pero pues yo veía que se iba a las fiestas y se acercaba con mis primos tíos, que eran los ujú, Velázquez, sí, bueno, son los Velázquez, que tenían su equipo en ese entonces. Y él primero fue el que se acercó con ok. ellos y se iban a las fiestas. Yo estaba más morrito, era, ¿qué te gusta? 12, 13 años. Cuando tú tenías esa edad, por ejemplo, para los que no sepan, como ya lo dijo, lo que es Oscar, Edgar y Y Carlos Carlos, Velázquez,
pues son sus primos. Primos y tíos. bueno, exacto, y pues ahí obviamente ya hay el antecedente, pero en ese entonces, pues no te juntabas mucho, o sea, No. nada más sabías, ¿no? Que se dedicaban a Sí, la sí, música. porque a veces yo iba a algunas fiestas y a esa edad pues Bueno, y eras el morro, ¿no? era el más morrito y por eso de ahí salió que era yo el canito, Ándale. el más chavitito. Sí, sí, sí. Entonces, las primeros acercamientos yo me quedaba jetones en las fiestas Claro. o me regresaba porque pues no era lo mío, ¿no? Todavía no, aparte todavía no era la hormona de ya estar en el desmadre. No, y aparte como que también estabas como en esa etapa entre, o sea, dejar de ser niño, De juegos. ajá, de juguetes, a ya ser como el adolescente de ir a las fiestas a ligar chicas y demás, ¿no? Otro tipo de desmadrillo. Exacto, ¿No? Y que ya te empieza como a traer otras cosas. exacto, Entonces, pues ya después, pues obviamente es familia sí, y me quedaba a veces unos días ahí en sus casas y pues la curiosidad de ver los aparatos. Obviamente en casa, mi jefe, mi papá, trabajó muchos años en la Philips ok, y a la casa llevaba algunos aparatos, unos decks, llevó unas tornamesas, unas grabadoras. Y entonces, pues la curiosidad del escuincle, estar picándole, grabando, poniendo discos. Digamos que ese fue el primer así como encuentro con la tecnología, sí, ¿no? Y entonces estar grabando discos, este, grabando la radio, los microfonillos que tenía mi jefe, los audífonos, ¿no? Estar jugando sí, ahí a Jacobo Zabludowski, sí, ¿no? sí, sí, Y bueno, ya era como que un poquito la experiencia previa. Ya después cuando me acerco con ellos, pues ya hay otro tipo de aparatos. claro, ya más en forma, ¿no? Ya más en forma, ellos ya tenían unas 1200 y unas 1210, eran unos modelos anteriores. Sí, Entonces, mira, yo con los aparatos de mi jefe reproducía los acetatos de una forma, pero en estos es diferente. Ya no tengo que ponerle de 33 a 45, sino ya tiene una palanquita que se desliza, que suena diferente. Mira, y tiene unos foquitos que en la oscuridad se ven bien chidos, mira. ¿No? Entonces, pues bueno, ya veo que ellos se van a las fiestas, esos aparatos hacen que en sus eventos la gente tenga una reacción. Mira, es bien chido estar de este lado, es diferente a estar bailando, claro, ¿no? Y desde ahí yo como que ya empecé a tomar siempre esa postura de estar de este lado sí. de la fiesta ¿Te gustó más estar de este lado? que de aquel lado. Yo creo que muchos de nosotros no se nos da mucho el bailar como DJs, Sí, ¿no? ¿no? Porque desde muy morros estuvimos de este lado, ¿no? Y bueno, no éramos tanto de ir a las fiestas como consumidores de la fiesta, sino como los que ofrecían la fiesta, Claro. ¿no? Y bueno, pues ya me voy ahí acercando, empiezo a entrar a la secundaria. Aparte, no sé si te pasó como a mí, por ejemplo, yo en mi caso recuerdo que cuando tenía no sé, entre 10 y 13 años, Uh-huh. que asistía como a las bodas de las primas de mi mamá o de mis papás, así. O sea, yo iba, no por la fiesta, ¿no? Yo estaba ahí y yo recuerdo que lo que me llamaba la atención era el DJ, o sea, el que ponía la música, Los aparatos. o incluso hasta, por ejemplo, el grupo. Porque Ajá. recuerdo que en una boda de una prima de mi mamá, había un tipo que tocaba la batería y al mismo tiempo tocaba el bajo. Entonces eso a mí como que Ay, cabrón. sí, me impresionó acá bien cabrón, que hasta, me acuerdo que fui y le pedí su tarjeta y le dije, oye, ¿no das clases de batería? A mí siempre me ha gustado como la batería. Ajá. Y le dije, oye, ¿no das clases de batería? Y me dijo, sí, sí, doy clases. Órale. Y sí, me acuerdo que fui como a 2 clases, él vivía ahí en Calzada de Guadalupe, y sí, me dio como 2 clases nada más, porque ya después, me dieron una chinga mis jefes, porque no Y hasta ahí llegaba, quedó el sueño. sí, porque no llegaba Eso no pasa. temprano a la casa, y sí, como que a mis papás no les gustaba mucho que anduviera en ese desmadre, Ajá. pero sí, pero sí me impresionó, y te digo, yo iba más a esas fiestas por ver como ese tipo de shows musicales, que ya en ese entonces me llamaba la música, pero eso a mí era lo que me llamaba la atención. Ajá, pero si te fijas, como que una constante al menos de nosotros que nos dedicamos a esto, fue esa curiosidad y creatividad por lo tecnológico, ¿no? Sí, Lo creativo, artístico y lo tecnológico que nos fue llevando pues, en diferentes caminos. así es. Porque a lo mejor nos hubiéramos dedicado a otra cosa, ¿no? Sí. A las leyes o abogados o... Bueno, hay quien tiene varias Claro.
oficios y profesiones, ¿no? Pero sí, o sea, era ir a las fiestas y ver cómo se generaba esa fiesta, con qué las luces, como dices, ¿no? Sí. Los aparatos, ir a ver qué le movía ahí y sonaba la cancioncita, y le apretaba este botoncito y prendía la lucecita por allá, y eso era lo que pues te empezaba como a jalar a ese ambiente, ¿no? Pues ya total que en la secundaria, pues ya, el último año de la secundaria me fui me la pasé viviendo ya en la casa de ellos, en los Velázquez. Ujú. Ahí estuve, allí terminé la secundaria y pues cada fin de semana había evento, Claro. pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces, con el que más tuve pues Contacto. ese contacto fue con Edgar, Ok. porque es el más chico, ¿no? Ujú. Y estábamos como los más cercanos de edad, ¿Edgar es el más chico? ajá, Ok. y entonces, Pensé pues, que Carlos, no, él es el mediano. como, es cuate con Oscar, Ah, ok. son cuates, ¿no? Entonces, y enseguida sigue Edgar, y pues obviamente como es el más cercano de edad, pues con él. Yo a Carlos lo conocí cuando tocaba en el MX del centro. Ándale, Ahí. cuando fue la boom de antros del De centro, Antros ¿no? del centro, sí. Sí, Estaba con Mapio Aguirre ándale, en el MX. de esas Sí. casonas ahí Me acuerdo que yo restauradas, llegaba a las tardeadas ¿no? Ándale. y llevaba los cassettes para que me grabaran las tardeadas. Exacto, sí, 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 entonces, pues bueno, ya, obviamente Carlos y Oscar agarran un camino, Ujú. ya adentrados más hacia los clubes, a las discotecas en Sí. ese entonces, y Edgar y yo nos quedamos a cargo del sonido. Luego Edgar agarra el camino ya también, se hace una cadenita y yo me quedo pues a cargo también del sonido, ya Ujú. solo. Ujú. En ese entonces pues me agarro a otros amigos de mi edad, que después fueron compañeros de cabina míos, Oscar Quijas y David también, y así se fue. Oye, y cuando te quedas a cargo de ese sonido, ¿qué equipo manejabas? Pues eran las 1200, los primeros, ni siquiera teníamos los Denon de reproductores. Era un reproductor de CDs normal, sin pitch. Y aparte, la historia que luego contaba yo, como muchos también, pues llevábamos un deck que le metimos un pinche desarmador ahí para ajustarle el motor y con ese mezclarle, ¿no? Ok. Y estábamos entre el CD, las tornamesas y los cassettes. La música que no tenía o que no conseguía yo en vinil, pues la grababa en cassette. Y lo Y pinchabas así, con el y ahí desarmador. estábamos, ¿no? Y así nos aventamos pues, los eventos, 15 años, bodas y de todo. No fue mucho el tiempo que estuve Con el sonido. con el sonido. Ok. Me empecé ya como que a meter a los bares y eso. Ajá. Y ya, así fue. ¿No te gustó No. ese ambiente de... o decías no, como que no? Pues fíjate que la tradición fue como, pues si toda la cadenita es vámonos Al club. al club, pues allá me sigo, Ok. ¿no? Y bueno, obviamente el gusto musical en ese entonces, pues era 89, 90 y tantos. Bueno, cuando ya empecé bien, que fue la secundaria, 92, 93. Y en ese entonces el gusto musical, pues era ese house Sí. de los 90, Noventero. ¿no? Noventerón, Sí. ese principio de los 90. Uy, y el principio del house también, ¿no? Y el principio ya... Bueno, más bien el boom, ¿no? Porque el boom, sí. pues ya se venía como desde el 83, 84, ya se venían como habiendo indicios ahí de ese house. estilo. Ajá, pero no hasta el 90, ¿no? Fue como el ya el boom. Finales de 80, Ujú. ¿no? Entonces, pues eso se tocaba en los clubes, en las discos. Y bueno, pues sí seguía habiendo uno que otro evento, pero pues ya era mínimo. Ya era mínimo. Entonces, pues ya, a partir de ahí ya fue como que ir en los barecitos, en los discos y todo Ok. eso. Ajá. ¿Cuál fue como el primer bar o club donde estuviste tocando? Bueno, pues ellos empezaron a meter uno que se llamaba El Alegro, Ujú. que de lo que yo recuerdo era como los primeros lugares, bueno, tenía cabina y tenía un grupo, pero era de los de merengue. Ok. Y en ese entonces, Alternaban. ajá, eran unos 40 minutos de grupo. Creo que de ahí salió Merenglás y bueno, ahí se presentaban, ¿no? Y luego ya era cabina. Entonces, pues todo pues como de ese estilo merengue, un poquito de salsa, porque había varios grupos, y todo ese género, pues se los aventaban del grupo.
Y ya lo más pop y dance y en inglés, o rock, que también se tocaban esos bloques de rock, pues ya era cabina. Sí, porque al final, esa época de los 90 había o sea, era mucha música, ¿no? Sí. O sea, había rock de todos los países, ¿no? Chilenos, españoles. Los bloques de rock eran, sí, ¿no? exacto. Mucho movimiento aquí en México. Había y un así, chingo de ¿no? lugares de rock, ajá. Exacto. Y aparte estaba también el rock inglés, el rock estadounidense, Clásico. ¿no? El clásico Sí, de sí, los sí, 80s, todo ese 70s, rollo. ajá. Estaba el dance, Estaba el dance, ¿no? estaba el Estaba pop, el merengue, ajá. el mucho pop, había mucho pop, Y empezaba la onda ahí como de Proyecto Uno y esas cosas, ¿no? También. sí, sí, como el Latin House y eso, Como Latin House, ¿no? ajá. Que, Pues, que le llamamos fiesta, ¿no? la llamábamos, ajá, la hora del congal. La hora del congal. Sí, sí. Pero entonces la noche estaba súper variada, Sí, porque te aventabas tu bloque de rock, de merengue house, y luego ya con viecillas también, quizás al final. O incluso hasta porque norteñonas, incluso ¿no? te acuerdas que en esa época de los de noventas, o sea, había también mucha salsa, Sí, mucha cumbia, sí, o sí. sea, había muchos movimientos musicales, De un género, varios estilos. sí, varios estilos. Ajá. Y entonces, pues bueno, pues ahí ya como que la onda de las fiestas y eventos pues se fue quedando como un lado. Okay. Y ya me fui clavando y bueno, pues ellos estaban en el mentado Club Alegro. Y igual fue la cadenita, ¿no? Ahí estuvo Oscar, estuvo Carlos. Después Oscar se fue a otros lugares. Se llamaba El Status, ahí en Surgente Sur. Después fue la Agnesia, donde hicieron varios ahí como eventos ahí de varios DJs. Carlos se fue al Passage. Se quedó Edgar ahí en Alegro. Me le pegué yo. Obviamente con un montón de amigos también por Claro. aquí en cabina. Estaba toda la pandilla ahí. Y bueno, él se mueve. Y pues me quedo un ratito también ahí con otros compañeros en cabina. Y ya, después de ahí como que uno se va moviendo aparte, ¿no? Ya Sí. esa cadenita ya se rompe y me voy moviendo a otros lugarcitos, barecillos y eso. Ok. ¿no? Más bien, cómo fue tu llegada a Living? Bueno, ya después, finales de los 90s, Oscar estaba en un lugar que se llamaba El Numerito, ahí en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, en una contraesquina, estaba ahí El Numerito. Esos mismos socios fueron quien después ya fueron los encargados de Living y Blush y otros lugares que estuvieron ahí. Después de ese lugar se pasan a uno que se llama Penélope, Ok. en Antonio Caso. En Antonio Caso, ajá. Era un bodegón grande esa madre, 98, 97. Ahí me jala Oscar A Penélope. a Penélope. En la transición de La Alegro a otros lugares, también Oscar estuvo en un lugarcito ahí por Bucareli que se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugarcito. Ahorita me acuerdo. Era un barcito así como... Pues muy curioso ese lugar. No tenía forma de antro. Era como casa, varios cuartillos ahí. Muy coloridos. Ese fue el primercito lugar gay que entré. Ok. Nunca entré con esa como que, ay, ¿qué voy a ver? Sí, Nada, no. nada raro, ¿no? Obviamente, pues, el ambiente ahí muy de club gay. Plumas y cojincillos y veladoras ahí adornando y muy curioso, ¿no? No como el clásico antro noventero Sí. que veíamos las luces instaladas y Pim Bims. beams y Ajá. luces y Sí, sí. las estructuras ahí muy Sí, de más discoteca. etéreo, o sea, básicamente. Sí, no, acá muy tenue la luz y la caminita ahí como... Y el olor, el aroma. No era el olor así de atmósferas y charolas ahí Sí. mugrosas, ¿no? De Sí, antro. sí. No, era así el perfumito, así del... bueno, qué curioso está este lugar, Más ¿no? coquetón. Más coquetón, ajá. ¿No? Y bocinitas por aquí, por allá. Cagado, ¿no? Y bueno, o sea, fue como que el primer encuentro con barecitos gays. Ahí estuvo Oscar. Él fue el primero que llegó ahí. Bueno, total, que ya después, años después, pues bueno, Oscar está en el Penélope
y yo me fui de su light jockey. Ok. Me fui de light jockey ahí. Ahí fue como que un poquito aprender cómo programar las luces, generar el ambiente y la atmósfera de la noche, pero del lado de las luces, ¿no? Y sí, me la pasé bien, me divertí aprendiendo eso. De repente me echaba mis palomazos, se ambientaba y así, estaba ahí. Después de Penélope, uno de los dueños se va abre el club Blush, que más o menos era el mismo logotipo de Living, el circulito, pero decía Blush ahí. Para allá se va Edgar. Oscar se queda un rato en Penélope y yo me voy con Edgar, porque pues casi siempre jalaba yo con él, ¿no? Ahí fue, pues creo que de las primeras veces, no sé si fue la primera vez, de separar dos conceptos en el antro, porque en Penélope sí se tocaba mucho house, empezaba el tribal, todavía estaba sonando cosas como de Junior Vázquez y eso, ya era la parte final, ya empezaba Rahofer con las ondas de Club 69 y eso, ya era un tribal así como un poquito más fuerte, ya más denso, pero sí tenía un poquito el bloque de música en español, que en ese entonces era como Moenia, Sentidos Opuestos, ya empezaban, bueno, ya estaban ahí los remixes de Mijangos de dance en español, esas compilaciones de Pulsar, no sé si te acuerdas, de Sony, pues se tenían que programar en ese entonces. Pero acá en Blush sí se decidió o se propuso esa opción de que hubiera un área de puro house y en un área de puro pop, y que no se mezclaran. En el pop no tocábamos nada de tribal, nada de cosas pesadas, puro pop. Sí tocábamos remixes y pues bueno, toda la mezcolanza del pop. Y en el otro área, pues sí, puro house. Ahí estuvo estuvo Edgar, Miguel Alanís y también Isaac Escalante estuvo un tiempo ahí. Entonces pues ya, ahí sí ya estuve totalmente pues de residente. Ese fue el primer lugar. Y pues bueno, ya después ese mismo concepto se pasó a Living. Y ya ahí fue la separación de Pop Room y el Main Room. Ahora, siempre, tuviste contacto con el house music desde sus inicios, digamos, y demás, pero ¿cómo, tomando en cuenta, por ejemplo, a Oscar y a Edgar, que sí se decidieron irse de ese lado, o sea, por lo electrónico, digamos, en todas sus variantes, o sea, no me refiero a electrónico gay, sino electrónico. ¿Cómo es que tú dices, no, yo me voy por lo popero? O sea, porque a lo mejor también tenías como decías, es la cadenita. Y a lo mejor también decías, no, pues yo también me voy por lo electrónico. Claro. Pero tú dices, no. O sea, al final y hasta la fecha, no digo que no te guste el electrónico, que no te guste tocar eso. Estamos como catalogados. Pero siento como que te divierte más el tocarle el lado popero. Claro, ¿no? Sí, porque ustedes quizás dicen, Oliver Cano, pues es electropop o pop. Jamás nos van a ubicar como tocando en un after así súper, ¿no? Aunque lo conocemos y lo tenemos, pero no, nuestra línea está acá, ¿no? Pero bueno. Digo, te comento eso, porque por ejemplo a mí me mama el house, ¿no? Sí, claro. Y tengo viniles de house y compro mucho house y pero todo. Pero te buscan. Pero es algo en lo que la gente no me ubica. Exacto. ¿no? Y muy pocas veces me llevan como a tocar ese rollo, exacto, ¿no? Exacto. Pero el tocar la fiesta, la onda pop, todo eso, también me gusta. Es lo nuestro, como dicen. Exacto. ¿No? Y uno se especializó en los años, a lo largo de los años. Sí. En eso, ¿no? Porque aunque ellos pueden tocar también lo que sea, pues no es su fuerte, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho como platicábamos en un principio. Nosotros se nos cataloga como DJs, pero yo creo que nosotros nos catalogamos como creativos, y esa creatividad se plasma en muchas cosas, porque
ahora vemos que, bueno, no nada más nos dedicamos a DJ, sino hacemos edición de video, hacemos grabaciones de esto, de aquello, ¿no? O sea, esa creatividad con la que fuimos como que explorando en esas fiestas, mira, le mueve aquí y acá, y yo también quiero hacer eso, bueno, se fue manifestando en varias cosas, Sí. ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que ya me quedo yo como residente en un área, en este caso el área comercial, pop, pero a la par en ese entonces no nada más era mezclar, sino era, bueno, yo programo cosas ya hechas, pero también me estoy metiendo en generar cosas propias. Ok. Esta canción la puedo editar y ya no suena así, sino ahora primero entra el coro y después esto, y ya la estoy haciendo, Sí, ya aunque es la con misma forma. canción, ya es una versión mía, Sí. ¿no? Y aparte ya entraba ahí como también tu criterio, ¿no? Ajá. De decir, ay, esta rola, o sea, está buena, pero estaría mejor, como dices, si entra el coro primero y después entra así, ¿no? O sea, ya la hacías a tu forma. Exacto. Y creo que es lo que te decía, las historias se repiten. Ajá. Y al final todos, en algún momento de nuestra vida como disc jockeys, llegó el momento en el que decíamos, o sea, sí está chida la rola, Ajá. pero estaría mejor así. Claro. Y eso nos llevó a aprender a producir, ¿no? Exacto. Y a eso voy. O sea, ¿por qué me quedé como del lado popero comercial? Bueno, pues cuando empiezo a ver que ya puedo yo manipular lo que programo, pues empiezo a trabajar en las canciones de donde yo me estaba desenvolviendo, en este caso el área comercial, el área pop, ¿no? Y en ese entonces también, pues bueno, uno se empieza como que a investigar, bueno, cómo se hacen las canciones, cómo se hacen los remixes, ¿no? En ese entonces también ya había cierto boom de foros. Sí. Y porque no había un tutorial en YouTube, ¿no? De cómo Sí, producir, no había ni YouTube, qué plugins, no había... ni nada, ¿no? Exacto. Si acaso íbamos a las tiendas y veíamos que había una caja de ritmos, pero pues esa cómo se pone, o dónde suena, o cómo la grabo, ¿no? Sí. La grabo en un cassette, pero ¿y eso? ¿Lo que dónde? ¿Cómo lo reproduzco? Ajá, pues ya no, ya se va uno metiendo a los foros, y vas mira, se usa tal programa, ¿no? En ese entonces era el Fruity Loops. Uh-huh. Y bueno, también empiezas a encontrar que hay ciertas acapelas o las versiones de pura voz que puedes utilizarlas en ese editor de audio que uno empezaba a tener contacto con él. Uh-huh. Y bueno, pues me empiezo a meter mucho a editar canciones comerciales, pop, y pues de ahí me sigo. Okay. ¿No? De ahí me sigo y empiezo a mostrarles a la gente en los foros pues ediciones y los primeros remixes que hacía de música comercial. Pues ya me sigo sobre eso, ¿no? Y sobre esa línea me quedé. Uh-huh. O sea, quizás hubiera ese encuentro con el cómo se realiza la música, pudo haber sido en cómo se hace el house. Claro. ¿No? Cómo se programa un piano, cómo se hace una canción de tribal quizás. Que bueno, las primeras canciones de house uh-huh. realmente eran sampleos. Muy básicos, ¿no? Ajá. Muy básicos yo recuerdo que las primeras rolas obviamente agarraban un secuenciador, ponían el kick y después sobre ese kick sampleaban fragmentos de canciones, ¿eh? Digo, cuántos éxitos no hay con sampleos de rolas de los 70, exacto, ¿no? Porque ajá. así era, o sea, por ejemplo, me sorprende la gente que dice, no, es que tú debes de hacer tus propios sonidos, y güey, o sea, ¿para qué? Si muchos hits han salido de sampleos, ¿no? Sampleos, sí. Y era como la forma de hacer música en ese entonces. Claro, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo claro es cuántos productores que empezaron produciendo house, que no tocaban, no estaban en ningún club, esas producciones saltaron el charco quizás, Sí. Llegaron por acá, las escucharon y los empezaron a convocar. Y esa gente que ni era DJ ni nada, y que empezó a viajar, se empezó a dar a conocer con eso, y los ubican como DJ electrónicos. Sí.
¿no? O se tuvieron que hacer DJs, ¿no? O se tuvieron que hacer DJs. Fíjate que, por ejemplo, yo siento, no sé, Ajá. que uno de esos personajes que se dedicaba a producir y que se tuvo que volver DJ, Ajá. Robbie Rivera. Y así muchos de esa, como Yo siento. de esos años. Porque- 2000, ¿qué te gusta? Sí. 2, 3, 5. Sí, de los principios de 2000, o sea, 2000. Cuando ya era más accesible producir desde un home studio, ¿no? Sí, No era tan fácil ir a un estudio de producción exacto. y generar una canción, un hit house, por ejemplo. Sí. Sí, porque al final recordemos que había gente trabajando en los estudios de grabación Ajá. dedicada especialmente a hacer música electrónica, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí está el caso de Gabri Ponte. Ajá. Era un tipo que estaba, o sea, él, su oficina, ahora sí que su oficina era llegar a un escritorio Ajá. donde tenía monitores, tenía pianos, tenía secuenciadores, Ajá. y su chamba era hacer rolas y de ahí ver cuál podía ser un hit, ¿no? Exacto. Que de ahí salió Blue, Ajá. ¿no? Y todo ese estilo. Y todo ese estilito. Sí, Y ese mismo caso se daba acá en Estados Unidos con Todd Terry, con Harry Romero, con David Morales. Los Bueno, Master David of Morales, Wolves. bueno, sí fue DJ primero que productor y todo eso, Claro. pero pero te digo, de este lado, o sea, Robbie Rivera se me hace que era un tipo, porque su técnica para mezclar no es muy buena. Ajá. Y vamos, es un tipo de la camada de DJs muy buenos, Claro, ¿no? claro. Que tiene una técnica muy buena, pero él no, él en específico, siento que es un tipo que él hacía canciones electrónicas y después se tuvo que volver DJ. Claro, sí, porque. Y si tú también te fijas, ¿cuántos productores no escuchamos que se presentaban en un montón de lugares y así reconocidos que tenían un sonido y de pronto ese sonido cambiaba? Chinga, ¿qué pasó? O sea, el mismo estilo, misma forma de hacer la música, todo, pero de repente sus masters eran como que, ¿por qué son así, tan diferentes? De repente son más cabrón, luego Sí. menos. Pero era gente que quizás en su estudio personal producía y masterizaba en otros lugares, ¿no? Sí, Y cuando ya no tenían esos ingenieros, cambiaba ese sonido, ¿no? sí, Entonces, pues no era tan accesible poder generar ese tipo de tracks. no, y como dices, antes no podías tú mismo hacer tu track, ni masterizarlo, no, tenía que ser, o sea, tú hacías el track, alguien más lo mezclaba, alguien más lo masterizaba y alguien más lo promocionaba, o sea, sí era así como todo un proceso, ¿no? Ajá. Digo, hoy en día tú Con- puedes hacer, o Con sea, un plugin. exacto, ¿no? Un programa, un par de programas, plugins, Ya. sampleos, bla, 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 Ya. terminas tu track, tú Haces mismo un hit. lo subes a plataformas digitales y tan, Ya ¿no? haces un hit. Y obtienes el feedback inmediato, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, sí pasaba mucho eso que te comento, o sea, había gente dedicada, Nada más. sí. Y entonces fue así como también prácticamente fue como tu incursión Ese fue el camino. a la producción, ¿no? Sí, exacto, porque en ese encuentro con la producción, pues cada quien fue agarrando como. Y lo que yo tuve en ese camino, pues fue practicar y experimentar con música comercial. Claro. Ahora, como club gay en el que tú estabas, obviamente había ciertos artistas que predominaban durante la noche, ¿no? Que se consideraban como, o sea, que eran adoptados como por la banda gay, ¿no? Ajá. Y tú también terminabas adaptando Claro, ciertas canciones con cierto estilo exacto. al club. Sí, sí, exacto. Porque obviamente en ese primer encuentro con la producción, pues obviamente quieres darle como tu plus. Y bueno, cuando descubres cómo manipular la música, todo quieres remixarlo, ¿no? Sí, sí. Hasta lo que no necesita remix, a todo le quieres meter mano, ¿no? Aunque sea editada nada más. Entonces, pues ahí era Creo que meterle empiezas a ver ya diferentes siempre las cosas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Ok, perfecto. Sí, te digo, realmente las historias se repiten. Yo así también me pasaba. Recuerdo que en ese entonces
todo el mundo esperábamos, o sea, salía una canción y ya sabías que el remix que venía era el de Mijangos, ¿no? Ajá. Y bueno, si estaba chido, chingón. Pero ¿y si no? Hay que meterle mano. O si tenía, ya sabes, 6 minutos de entrada y 2 de caída y Ya se entonces me te daba chance de meterle mano. Decías, bueno, de 6 minutos de entrada lo recorto a 30 segundos. Sí. Ya nada más lo dejo, ¿no? Y entonces ya te daba chance como de tijerearlo y recortarlo un poco y utilizarlo también, ¿no? Y es que así terminó siendo con toda la música. Sí. Meterle tu sello. Porque a lo mejor en un club de playa, pues me aguantan 8 minutos sin bronca, ¿no? Claro. O en cualquier bar, no sé. Pero en otro lugar donde la gente está arriba, consume, y fiesta, pues bueno, tenía que meterle mano a fuerzas, sí o sí, ¿no? Sí. Y era, por ejemplo, yo tenía canciones que les metía mano porque en mi lugar de residencia me funcionaban, pero iba a otro lugar, en otra ciudad, donde esa versión, No. no, la gente estaba acostumbrada a otro tipo de manipulación de esa misma canción, de ese mismo hit, ¿no? Y a lo mejor yo tenía el remix Circuit, vocal, super jotero, pero iba quizás más al norte y ahí era la versión más electro. Más electro. Y claro. la versión joterita así bonita, pues como que, está padre el hit, pero no, Sí. ¿no? Entonces, pues por ese estilo, en ese sentido también, pues te vas como que yendo en un camino, Ok. ¿no? En donde te van identificando. Y así me pasó. Sí, y fíjate, hablando de ese tema de, como decías, dependiendo la zona geográfica, Sí, es como el tipo de música porque, ya sabes, por ejemplo, hacia el sur son más guapachosones, Sí, ¿no? sí, más. Y hacia el norte siento que son más electrónicos, son Es más como de electro, como de cosas sintetizado. así. Ajá. Y no sé si recuerdas, había unos chicos hacia el norte, no sé si de Tamaulipas o algo así, que se llamaban Astro Dudes o algo así, Ajá. que se dedicaban a hacer rolas pop, pero, Pero muy, ponchadas. muy electro para que Ponchadotas. la gente de allá o sea, que ellos pudieran tocar pop, En pero su público. con un, ajá, Sí. pero con un pedo así electro para que se lo digiriera la gente, o sea, o se los aceptara. Porque si ponían a lo mejor la rola original, no, como que no. Pero ya si le metían así un rollo electrónico así, Ponchadote. ajá, Sí. adaptado a su entorno, pues como que les funcionaba más, Sí, ¿no? sí. Incluso cuando ya teníamos como bien la noción de cómo se producían las canciones y tú pues las veías en tu editor, veías, bueno, mira, esta canción de Mijangos está suavecita, suena limpia y está bien chingona. Y escuchabas un máster de la gente así como comentas este ejemplo, bien pinche atascada y bien Sí, sí, puerca. sí. Ay, cabrón, está bien pegada esta rola, ¿no? Pero así les funcionaba, ¿no? Y ambas, con su diferente público, pues funcionaba. Por ejemplo, yo recuerdo los primeros remixes que escuché de música pop, pero duros. Ajá, Remixes, por ejemplo, de Thunderpuss. ajá. O sea, que eran duros, adaptados Sí. pues, a cierto público, digamos. O con cierta fuerza Sí. o cierto género. Porque Thunderpuss ves que era muy tribal, muy... Ajá. Pero yo decía, wow, o sea, está fuerte ese rollo, ¿no? Pero y también siento que fueron como de los artistas que buscábamos sus remixes cuando empezamos a incursionar en el ámbito gay, ¿no? Era referencia. Eran referencia. Y cuántos no tuvimos como referencia a un montón de productores. Digamos, ay, güey, yo tengo ganas de hacer remixes como los remixes de Thunder, pues, ¿no? Sí, O en ese entonces, ay, los de Morales, ¿no? O Mijangos, siempre, sí. siempre, ay, como los remixes de Mijangos son referencia, ¿no? O Ralphie Rosario. o el Ralphie, ¿no? O sea, todo, o el Robbie Rivera, ¿no? Que Sí. ya no era Thunder, pues era todavía más pinche puerco, ¿no? Sí. O, yo quiero hacer un tribal como Clamarán, ¿no? Sí. Entonces, No, y empezaba a ver como diferentes personajes ya a nivel mundial. Estaba Fist, estaba Ochoa, sí, sí. estaba Jesse García. Sí, García, todos los ¿no? españoles. Muchos españoles le pegaron durísimo al tribal. Ajá, que sí estaban un poquito adelantados, porque seguramente si tenían esa oportunidad, volvemos a lo mismo, pues del lado del charco acá, la pobreza del tercer mundo, pues no teníamos como que mucha facilidad Sí, de ir a un estudio
y plasmar. No, y aparte estás hablando de que, por ejemplo, muchos de esos productores, el estar en contacto con la música, o sea, producir música, era parte de su educación. Sí, O sea, sí, sí. era parte Cultural. de la secundaria, de la prepa, Sí, sí. era tocar piano, Sí. solfeo, todo eso era parte de su educación como humano, ¿no? Sí, no es lo mismo un holandés que desde el kinder le enseñan a tocar un instrumento a un morrito que tiene que caminar no sé Sí, cuántos que ni kilómetros para lunch llegar a su lleva no lleva ni nada, ¿no? lonche y el ejemplo muy que yo recuerdo mucho de nuestro amigo Luis R, Ujú, que yo me acuerdo que cuando tuve contacto con él por ahí del 2002, 3 ujú. y platicábamos por el Messenger, Por Messenger. él estaba en un cyber Ok. produciendo porque no tenía equipo en su casa y se pasaba horas ahí con en el cyber. Fruity Loops y así sacó un montón de tracks, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la diferencia de cuando la cultura te favorece y cuando no. Claro. Pero pues no es, cuando ya tienes la creatividad y ya tienes bien definido hacia dónde ir, pues eso no te limita, Claro. ¿no? ¿Cómo es que conoces a Erax? Ah, bueno, en esa búsqueda de cómo se hace la música, pues obviamente vas investigando en foros. Y en ese entonces había varios foros de DJs, que era El Burro, creo, Ujú. Tex Mix, creo, no sé qué tal, Tex Mix. Tex, Comunidad de DJs, creo que también se llamaba, ¿no? Había varias. Sí. Y pues a mí me acomodó quedarme en música remix. Y pues empezaron ahí Bueno, como es que hasta donde yo recuerdo, como que más bien Música Remix fue como de los primeros portales que después desataron o desencadenaron todas esas que mencionas. había varios como que Sí. a la par. Tequesmix ya fue así como Después, ¿no? sí, ya, más bien Tequesmix como que tuvo un boom Y porque sacaron- Música Remix se fue para abajo. O sea, ya Sí, ya sí, como que ya pasó de ya moda era pero güey, en ese entonces yo recuerdo que muchos muchos de nosotros nos surtíamos de música de remix. Música Remix. Sí, y en ese foro, en esos foros, obviamente se compartía música, pero había información. Lo que no encontrabas pues en YouTube o en cualquier otro lugar, o bueno, podías conseguir las remixas de las revistas de Future Music Ujú, y Computer Music, ¿no? sí. Cada mes estar, mira, ahí te informabas de cómo. Pero acá en el foro de música Y esas nosotros- estaban buenas porque incluso a veces venían CDs con con samples, samples, ¿no? que no encontrabas en ningún Ajá. lugar, ¿no? Estaban buenos. Sí. Y- O que decían, este mes trae los samples de la 909 de Ajá, Roland. sí, Ah, sí, pues sí. presta. O el tutorial de no sé, de qué tal, de Cubase o Sí. no sé. Pero Pero acá, traían luego como el demo, ¿no? Del programa. ajá, ya, bueno, ya sabías qué se usaba. Sí. Y acá en los foros, pues todo se concentraba ahí. Tutoriales, remixes, pues había ahí como consultas. Bueno, y aparte ese foro, por ejemplo, Música Remix, duró bastante porque los que estaban ahí, digamos, como proporcionando los remixes y todo, pues eran gente que ya tenía ese conocimiento de cómo hacerlo, pero no estaba regado ese conocimiento, ¿no? Exacto. De cómo hacer, o sea, porque muchos tuvimos esa inquietud de saber cómo remixear, cómo producir, y hasta que lo logramos descifrar o logramos captar ese conocimiento, Ujú. fue que empezaron a surgir mucho más personajes haciendo remixes, ¿no? Exacto, sí. Y pues cada quien fue como que encontrando también maneras de producir. Sí. No era así como que nada más una forma, ¿no? Sí, y el tener una computadora ya te daba acceso a esa parte, ¿no? Esa- Porque mientras no tuvieras computadora, Exacto. sí estaba difícil que tus papás, o en ese momento tú incluso, te compraras un Roland 909 o Una caja de o sea, ritmos, sí. eran equipos costosos y que no estaban como al alcance de muchos, ¿no? Sí, o siquiera un teclado mini, un MIDI, Ujú. ¿no? era caro, parece. Bueno, y aparte no era también tan complejo, ¿no? O sea, no era tan sencillo.
porque las computadoras también no eran tan potentes, tan potentes, como ¿no? Ajá, como para que fuera Digo, más yo fluido. recuerdo que mi primera computadora creo que fue una 986, una madre así, Sí, y sí era muy básica, o sea, no hacía mucho yo. ajá. Sí, yo me acuerdo que armaba mis computadoras, ¿no? El gabinete, me iba al Ujú, centro y ahí el sí, procesador, disco duro. Y bueno, creo que lo que más caro fue que compraba mis tarjetas de audio sí, internas y ya. sí, era lo caro de la Y unos computadora. monitorcillos ahí medio, más o menos, Sí, unas bocinitas ahí. bocinillas, ajá, y ya. Y bueno, en estos foros, pues se registró gente de todos lados. Ujú, Yo agradezco mucho esos foros porque a partir de ahí, eh, como había gente de prácticamente todos los estados de la República, acá en México, eh, pues me invitaron a tocar a sus clubes ok, a partir de ahí. Y cuando pues ya más o menos fui haciendo, por así decir, un nombre, siempre al lugar que llegaba había alguien de los foros. ok, Siempre alguien de la... Y pues no nada más de la República, entonces pues por eso ahí conocí a mucha gente de Colombia, de Perú, ujú, de Estados Unidos sí. también, locutores, productores de radio. Esa página de música remix, el dueño, el DOT, era el DOT. Dop, ajá, Raúl Chávez. Estaba en Estados Unidos. Estaba en Washington, Ok. desde ahí él administraba todo. Y bueno, pues ahí, pues sí conocíamos bastante gente de ahí. Sí, Y que después ya en persona se hicieron muy buenos amigos. sí, exacto. Y entonces es ahí donde conoces a Erax. Sí, Ok, sí, porque aparte de los foros, pues obviamente tenías el contacto y pues hacían los grupos de Messenger, ¿no? sí. Los megachats. Ah, sí. Y bueno, nos compartíamos pues técnicas y tips de producción. Ok, Se retroalimentaba bastante eso, sí. ¿no? Sí, yo recuerdo que de las primeras personas que yo conocí que hacían remixes aquí en México, estaba Maxi, De estaba Sinaloa, de Culiacán, de Culiacán, ¿no? Maxi One. estaba, ajá, estaba Nuestro amigo Roberto Bolillo, de Lee Bolillo, Bolillo, el Rob de Sintek Uruapan. de Ajá. Uruapan. ¿Quién más estaba en ese entonces? Eran pocos, eran pocos. No sé si escuchaste alguna vez, había era de Tampico, DJ Topo Mix, también Mm, hacía buenos remixes y él estaba en la radio de Tampico y ok. hacía buenas cosas, o sea, digo, para ese entonces, Pero si te fijas, gente que estaba en la radio, que no era DJ, pero que por lo mismo acercamiento pues de la tecnología de la radio tenía como oportunidad de producir algunas cosas. sí, porque al final ellos producían jingles, Ajá, exacto. producían cosas de radio, Sí. pero Y pues como en el tiempo libre era tenían como adaptar chance de hacer. ese conocimiento a hacer cosas de remixes, Ajá. de canciones y cosas así, Sí, sí, yo recuerdo ahí en Música Remix y había varios gente que trabajaba en los radios que tenían su horario, horario de cabina, que luego compartían algunos sí, remixes. y no eran Algunos. DJs, Y no eran sí, DJs, no, ni siquiera tocaban ni nada, exacto, pero pues a lo mucho tenían su programa de radio mezclado sí, dentro de su estación. sí, de ahí no pasaba, o sea, era como el top, ¿no? Ajá, De lo que llegaban a hacer, o sea, lo más cercano a ser DJs era eso. ajá, Ellos se encargaban de producir el set para exacto. el programa mezclado, Y adaptar una que pero otra tenían canción. esa noción, Exacto. ¿no? Ajá, quizás muy empírica, pero así tenían Sí, esa facilidad de acceso al equipo de la radio, claro. ¿no? ¿Y cuál ha sido para ti el club que más te ha gustado de los que has trabajado a lo largo de este tiempo? ¿Cuál es el que dices, no, me quedo con este? Pues yo creo que la etapa del living de Reforma, de De Avenida Reforma. Reforma, sí, ya estaba como consolidado ese espacio. Este, Sí, ya cuando estaba en Reforma ya era living, o sea, ya era así el ya donde señor se club. moviera era living, ¿no? Sí, y pues sí, yo en esa cabina podía hacer lo que se me antojara. Obviamente siempre conservando el concepto de ese espacio, pero pues yo creo que ahí, siendo residente, Claro, siendo residente, ya como invitado, pues obviamente, pues son otras experiencias, ¿no? sí. No, yo decía como Pero, residente, pero sí. Em,
dentro de esa etapa de living, con quién más compartías cabina en el área, en esa área, en el área pop? Eh, pues era mi colega Oscar Quijas, que desde la secundaria, pues obviamente me lo empecé a jalar al sonido. Antes de él era mi compañero David González, que estuvo conmigo en Blush, estuvo en la primera parte de Living, ahí en la colonia Roma. Después él se separó, se fue a buscar sus horizontes. Creo que trabajó un ratito con Sochi Luján en los Mesanotes, en León. Okay. Ya me quedé yo con Oscar Quijas. Estuve también con mi compañero Mario, que él también estuvo muy cerca con los Velázquez trabajando. En la última etapa de Living, ahí en Bucareli, con Marco Galicia. Buen George García también estuvo con nosotros un tiempo. ¿Tienes discípulos? Que digas, este muchacho lo formé a base de zapes. No, fíjate que no. No, y pues como que un par de veces nada más digo unos tallercillos de producción. Y de ese lado tampoco tengo como que discípulos que les haya yo enseñado a producir, no. No los tienes porque ya te llegaban ya con el conocimiento, o sea, ya sin tanta bronca de estarles enseñando, o porque, o sea, dijiste no se me da a enseñar, o... Pues fíjate que sí tengo como bastante paciencia para transmitir y me gusta transmitir el conocimiento. Cuando me preguntan, oye, máster, de esto, que aquello, pues órale, pues yo le hago así y ya, ¿no? Pero no, fíjate que no. O sea, me refiero, nunca te tocó como que alguien se acercara, oye, Oliver, pues, ¿qué onda? ¿Me puedes enseñar? No, fíjate que no. No, porque digamos que pasaron algunos años y ya como que la forma de conocer con tutoriales y todo eso, pues ya era más accesible. Okay. Entonces no hubo mucha gente que se acercara, ¿no? Y tampoco de ver, mira, se pichas y cuentas tiempos y para mezclar y eso, no, tampoco. No. Ok. No. Digo, aparte también como que el acceso a las cabinas también no era como tan fácil. Ajá. Y no había como ese acercamiento, o sea, esa facilidad de acercarte a conocer a los DJs, ¿no? Exacto. Entonces, pero digo, sí tenía como esa duda así de, porque pues, como te decía, a lo mejor ya todos los compañeros de cabina te llegaban, ya ves que muchas veces el que mueve a las luces o cosas así, pues era como el chalancito, que no sabía nada, y después, pero quería a ocupar a lo mejor algún día el lugar de DJ, ¿no? Y empezabas ahí exacto. Antes de abrir o ¿sí? El día de la talacha, los martes, vamos a limpiar y órale, vamos a darle, ¿no? O lo ocupabas así de, güey, voy al baño, ahí mete esta rola. Voy a cenar. O voy a llegar tarde, empiézale. Estoy aquí con una nalguita y ahí te quedas. Exacto, ¿no? Ya me puse bien pedo y él terminó la noche. Es la historia de éxito de algunos, ¿no? Oye, ¿alguna vez tuviste ligues en cabinas? Sí, claro. ¿Sí? Sí. No muchos, pero sí. Y gran parte de mi carrera como DJ ha sido en club gay. Y pues lo que platicaban la otra vez. Entonces, ¿qué tipo de ligues lo que platicabas con Marc hace rato, en la otra transmisión, va mucha chava sola. Sí. Porque no le gusta que la molesten. Exacto. Y entonces van a pedir canciones. Y pues uno está ahí. Sí. Y sus amigos andan por ahí. y es buga. Y pues la atendemos. Claro. Y ya, o sea, sí, pues mi esposa, que era la que me buqueaba de alguna manera, pues fue un ligue, ¿no? Perfecto. Oye, y ya llegó un momento en que el estar en un club, a lo mejor ya a veces ya también se volvía pues tediosón, porque ya estaba también como la etapa de también trabajar por fechas y claro, cada 8 días en lugares diferentes, ¿no? Claro. ¿Cuál ha sido como de tus salidas a cualquier parte de la República o incluso fuera del país? ¿Cuál ha sido así como
la fiesta que recuerdes que digas, no mames, o sea, esa fiesta era como, o sea, fue la mega fiesta de mi sueño como DJ. Ujú. Pues yo creo que coincidimos que en las fiestas de Guadalajara, en los clubes ¿Sí? allá, sí. Sí hay bastante buena apertura. Y en nuestro caso, en la línea de Club Gay, este, para la fiesta. Y ahí he estado en Price allá, este, Es que posadas, el medio del ambiente gay como que es más extrovertido, ¿no? Más lleno, o menos sea, pose, sí, menos acartonado, exacto, sí, menos cuadrado, o sea, menos sí, sí, sin protocolos. sí, No, sí, no, no. y es más excéntrico, ¿no? Sí, También, sí. Entonces la gente se es, libera, sí, se suelta exacto, y está receptiva a tu propuesta. exacto. Porque yo sí recuerdo que, bueno, fui a otros lugares donde me fue bien, pero sientes a la gente como que, ¿y eso qué es? Fíjate ¿Y esto que, qué? exacto, y eso es algo que platicaba con Mark, por ejemplo, a mí, en mi experiencia, yo las primeras veces que fui, creo que Penélope fue creo que uno de los primeros clubs gays ¿Qué? que yo entré, y vamos, cuando yo entré, pues digo, no se me hacía algo así que, oh, no mames, no, o sea, no, normal, ¿por qué? Porque yo recuerdo que yo salía de trabajar de un lugar donde trabajaba, salía como a las 3 de la mañana, y nos reuníamos así los DJs que trabajamos en lugares etéreo Ajá. güey, ¿qué pedo? No, pues tengo un cuate que si ahorita vamos nos pasa en Penélope, güey, porque ahí terminan hasta las 6 7 de la mañana. Ah, pues órale, vamos a seguirla allá. Y nos íbamos para allá. Número uno, porque era de los lugares que estaban abiertos todavía saliendo de trabajar, ¿no? Tarde. Número dos, nos encantaba el estilo música, o sea, el Claro. estilo de música que tocabas. Y número tres, cuando tuve yo oportunidad de poder tocar o sea, para un Ajá. ámbito gay, Ah, y vi que podía tocar cosas que donde trabajaba normalmente no podía tocar, ujú. no mames, para mí fue así como, Claro, güey, de aquí soy, claro. ¿no? Como dices, hay esa apertura, o sea, hay Sí. ese respeto al DJ que A está la música. dosificando durante la noche ahora sí que la música, ¿no? Sí, y hay que tomar una distinción también. Yo me divierto mucho tocando lo comercial, aunque hay un montón de cosas que no me gustan, que de manera personal ni las voy a escuchar, no las traigo en mi carro ni nada, pero ya en la noche disfruto mucho mezclarlo, Sí, hacer la interacción sí, sí, y la respuesta con la gente. Que a lo mejor esa música no es de mi gusto, no congenio con eso, pero esa interacción de manipular las cosas sí, y ver la reacción de la gente y que el gerente o el mesero te diga, oye, estuvo bien chido, ¿no? Estuvo bien. Porque a veces la señal de que estuvo bien tu noche no es de el staff, sino los meseros, ¿no? Te dicen, sí, no, me fue bien chido, Master, que no sé qué. exacto, No, sí, porque los demás te dicen, ah, sí, bien, o su opinión, ¿no? Entonces, pero esa interacción con la música, con lo que tú estás programando, pues bueno, lo disfruto. Pero ese plus de lo que sí te gusta, llevarlo a un público que tiene esa apertura, pues es bien diferente. sí. No, y aparte como dices, hay cosas que no traería yo escuchando en el carro, o no traería yo escuchándolas en Spotify o cosas así, pero que disfruto ponerla porque sé que a la demás gente le Va a gusta, generar un impacto. y creo que creo que ahí, en ese caso, lo que nos gusta es la reacción, Sí, no tanto la la canción. canción. No estamos de acuerdo en Ajá. eso, pero nos gusta la reacción que genera el que la metamos de cierta A forma, cierta hora. ¿no? Sabemos que es una rola que funciona, no nos gusta, pero nos gusta la reacción. Claro. Y aparte sabemos, como DJs, dónde aventarla, cómo aventarla y todo, ¿no? Y sí, y seguramente eso pasa con muchas canciones, y eso ha pasado Siempre. a lo largo de la historia, ¿no? O Siempre. sea, Sí. yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis primeras fiestas, güey, a mí no me gustaba tocar salsa ni cumbia, Sopa de caracol. no me gustaba, pero decía, bueno, si para estar ahí
tengo que hacerlo, pues me rifo. No sé cuántas veces nos pasó de chalanes, porque en quien nos acercamos a la música, pues siendo chalanes, cargando las bocinas, calacables y eso, pues el DJ titular pues tocaba lo fresa Sí, sí, y sí. al final de la fiesta, pues ponte las cumbias. O échate la fiesta. Y a lo mejor no te gustan las cumbias, pero estabas emocionado por, Sí, tú lo que querías era tocar. por moverle los botones, ¿no? A la consola ahí, ¿no? Y entonces, pues, Que al final, no me dejas mentir, eso que no nos gustaba, nos dejó una buena escuela, sí, ¿no? sí, eso es lo profesional. Porque ahora te dicen, güey, toca, échate una salsa, sí, a huevo. Y sabes hacerlo, No pasa nada. ¿no? Y sabes hacerlo, y No sabes soy hacerlo. menos o más DJ. Exacto, sí. ¿No? Al contrario, creo que sorprende a la gente, ¿no? El que sepas tocar ese tipo de música, o sea, Sí. la llega a sorprender, ¿no? Sí, porque hay veces que como se me cataloga a mí como productor de electropop, me han dicho, oye, Master, ¿y si tocas en eventos así con viecitas? Eso sí, güey, tú me dices cuando quieres. Son pocos los eventos que tengo, pero voy y si lo tengo, ¿no? Y lo toco con todo gusto, Claro. ¿no? No me gusta esa música, pero sí la toco. Sí. Y es como cuando también empezaba a producir, me dicen, tú eres bien fan de Paulina Rubio, ¿no? No, no me gustan sus canciones, pero son las acapelas que yo tengo y con esas, pues plasmo mi creatividad y mi estilo produciendo. Sí, porque al final, como dices, a lo mejor no te gusta Paulina Rubio, pero si dices, bueno, no me gusta Paulina Rubio, pero si le impregno mi estilo y modifico esa canción, Ya suena a mí, ya no suena suena Paulina Rubio. entonces me gusta cómo suena Paulina En mí. en mi creación, ¿no? Exacto. Eso es diferente. Exacto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ok, y bueno, Master, ¿qué es hoy en día algo que te moleste? ¿Qué me molesta? Sí. Venía pensando eso, porque lo has preguntado en las Sí, otras. Yo creo que me molesta que la gente no haga lo que sabe que debe hacer, lo que le corresponde, claro. lo que son sus responsabilidades. Y te voy a dar, por ejemplo, varios ejemplos en cuanto a ese, nuestro ámbito, ¿no? Por ejemplo, va a haber show. Ok, la música del show. No, bájalas de YouTube. Puta madre. ¿No? O sea, las cosas que la gente sabe que le corresponden, que terminan afectando a uno. O que terminan siendo tu Que responsabilidad. ¿no? terminan siendo la responsabilidad de uno, en lo que sea, o sea, en general, ¿no? Sí. ¿no? O sea, porque bueno, vamos, a lo largo de nuestra carrera como DJs hemos tenido que invertirle mucho esfuerzo, lana, tiempo, desveladas, y sabes la satisfacción que es generar por ti las cosas, ¿no? Y que nada es gratis. Entonces cuando cualquier persona se quiere agarrar para que uno haga lo que les corresponde, pues es lo que sí molesta, Sí. ¿no? Sí, porque al final, como dices, a mí varias ocasiones, por ejemplo, cuando tocábamos en Nicho, me llegaban y me decían, pues bájalas de YouTube. Y yo decía, güey, o sea, vienes a hacer un show, estás cobrando, de mínimo trae tu USB. Y te lo juro que muchas veces, yo tenía las canciones que ellos pedían. Pero, güey. Y varias veces, Y tal cual Enrique, me dijo, güey, échale la mano. Pues órale, va. Y varias veces así les dije, güey, ya te puse tus canciones en tu memoria, No, ¿no? Sí, porque no me cuesta nada. Pero sí, como dices, sí es molesto eso. Ahí te va otra. Oye, Master, véndeme un paxito, ¿no? De remixes, porque, pues es que voy a tocar en una fiestecita. Pues no, güey, no vendo packs. Bueno, recomiéndame a alguien, ¿no? Para que venda packs, eso. Güey, pues yo no compro packs. O sea, lo que ves de videos y eso, pues yo lo hago, güey, o yo los consigo, pero pues yo me doy la tarea de buscarlo. Bueno, pues gracias, Master, ¿no? Güey, está todo ahí. O sea, Y aparte, no es que se lo estés negando, sí. sino que,
o sea, en vez de que capten el mensaje Hazlo, güey, o sea, pues es tu material, o sea, mi gusto musical, o sea, no te puedo vender, a mí por ejemplo me dicen, véndeme música, y les digo, no, güey, porque, o sea, lo que yo tengo es lo que yo creo No vas a sonar nunca como yo. que a la gente le va a gustar, es la selección que yo hago, que siento como DJ, que es lo que le debo dar a la gente. O sea, a lo mejor mi gusto musical o mi selección musical, a lo mejor a ti no te va a funcionar, güey. Aunque yo te lo dé así, vas, súrtete, no te va a funcionar. Porque es o sea, ahora sí que mi talento o mi pensamiento no te lo puedo echar ahí mismo en esa misma USB, ¿no? Para decirte, mira, esta, ponla con esta y después esta para que te funcione, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen, oye, Master, ¿por qué le dejaste tanto tiempo a este remix así en la salida, no? Nada más 16 y ya. No, güey. Yo lo hice así porque en lo que lo estoy produciendo yo ya pensé qué más meterlo, o sea, con qué mezclarla y demás. Entonces, por eso la dejé así para cuadrarla de esta forma. Exacto. ¿No? Sí, entonces a eso voy, a eso me molesta. Si la gente ya sabe lo que tiene que hacer y hay muchas opciones y ahí están las cosas para hacerlas, que pretendan que la responsabilidad caiga de este lado, ¿no? Y eso en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y lo peor es que quedas como el malo, ¿no? Sí, o sea, dices no. Uy, qué culero, no me quiso pasar un paquecito. Es que no apoyan a la escena, a la banda, sí. a los nuevos. Güey, los nuevos antes no sabían nada y no tenían de dónde. Ahora ya no hay pretexto, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, le hice la misma pregunta a Mark. Y es lo que él me decía, güey, me molesta o sea, que la gente no pueda aprender por sí misma. Si yo no sabía y aprendí, dice, eso me molesta, que no puedan aprender por sí mismos, ¿no? Sí. Entonces, porque al final también me decía que no tenía paciencia, por ejemplo, para enseñar. Sí. Pero me decía, güey, pues es que si yo, que estoy bien pendejo, lo aprendí, Claro. Pues tú también puedes hacerlo, ¿no? Claro. Sí, Pero y en este caso en la parte creativa, ¿no? O sea, ya no hay pretexto. Claro. Para no aprender y conocer cómo se hace. Fuera de todo el ámbito musical y de ser DJ, algo que disfrutes hacer. Pues me gusta convivir con la gente. A veces soy muy huraño, pero sí me gusta como compartir la apertura de conciencia sobre cualquier cosa, ¿no? O sea, respetando creencias de todos, como compartir, decir, mira, las cosas suceden por esto, las cosas provienen de esto, y compartirlo en grupo, como para generar conciencia o un poquito más claridad de cualquier tema, de lo que sea. Me gusta compartirlo eso, ¿no? O sea, no cerrarnos como en una idea, en dogmas o creencias cerradas, sino como tener amplitud de la perspectiva de la vida, puede ser. Claro. De alguna manera, ¿no? Compartirlo, eso me gusta. Sí, y yo lo he visto que compartes mucho ideologías, por ejemplo, sí. o cosas, pensamientos, no sé. Claro. Por ejemplo, en tu Twitter. Y en lo personal te puedo decir que a mí me gusta platicar contigo o invitarte a proyectos porque te me haces una persona así como, ¿cómo te diré? Como directa. Y como recta, ¿sí me explico? Claro. O sea, yo por ejemplo, yo soy bien desmadroso, ¿no? Y a mí en el Facebook me gusta estar aventando pedradas, sí, o mofándome de Juan y Abraham. Pero por ejemplo, yo veo que tú eres así como muy recto y de repente sí echas así como el pedradón. El sarcasmillo ahí. Pero me gusta porque te quedas ahí a ver a quién le cae, ¿no? Sí, no es directo. Exacto. Y pues no falta quien se agarra ahí su pedacito que le... Sí, o hay veces que hay gente que hasta se pone, ¿no? Para que le dé, ¿no? Sí. Entonces, eso en lo personal me gusta mucho porque, te digo, eres así, o sea, te vas así como muy, o sea, observador, como que ves las cosas y si ves que con lo que tú piensas puedes como... no cambiar, pero sí darle otra perspectiva al momento o cosas así. Claro. He visto como, o sea, lo externas. Claro. Si ves, y he visto también como que si ves que ni caso tiene decirle, güey, estás mal, como que, pues, acá mejor... Pues su libre elección. ¿no? Sí, o sea, como que dices, güey, pues mejor voy a dejar que
que siga en su pendejez, Claro, ¿no? claro. Y das la media vuelta y te abstienes, ¿no? Por eso te comentaba, me gusta como compartir un poquito puntos de vista que generen más amplio la perspectiva de las cosas. Como me gusta transmitir eso, también cuando alguien me dice, oye, Master, y esto, y el proceso de este audio, como que siempre se me da Ajá. compartirlo. Pero sé identificar muy bien cuando te dicen, ayúdame y hazlo por Sí. mí. Y fíjate que en ese aspecto me pasa lo mismo. Si hay gente que me... Que se ve que tiene O ganas de sea, aprender. exacto. Si hay gente que me dice, oye, ¿cómo le hago para hacer esto que tú hiciste así y asado? Como que siento que son de las personas que digo, mira, pues es así. O sea, como que Que vale la quiere. pena tomarte unos minutos para explicarle, Eh, ¿no? En cambio, la persona que llega y me dice, oye, pues pásamelo y yo acá, Pásame un pack de loops. ¿no? Y yo acá lo armo, como que dices, güey, Ajá. o sea, ni siquiera te interesa el proceso, ¿no? O se ve cuando alguien, según quiere aprender, le empiezas a explicar, porque no es así como que apriétale este botón y ya se hace todo. Sí, Le empiezas a explicar, bueno, lleva esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y al tercer esto es así como que, bueno, luego lo vemos, Master. sí. Sí, o por ejemplo, insisto, por ejemplo, yo insisto con personas que, por ejemplo, yo les doy una palabra clave. Un ejemplo, les hablo del sidechain, Ajá. ¿no? Y después de que hablamos un poquito de ese proceso, no sé, a las 2 horas, ya me están mandando algo diciéndome, mira, Exacto. le apliqué el sidechain, pero ¿cómo Y- ves? Como que, Exacto. dices, ay, güey, o Ay, sea, güey. quiere decir que después de que hablaste con esta persona, Él se investigó. aplicó, Sí, se sentó y puso en práctica lo que le dijiste, ¿no? claro, claro. Entonces dices, ok, güey, pues a ese tipo de gente, pues sí, como dice el dicho, ¿no? Ayuda, Dios te ayude, ¿cómo dice? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Algo así. Entonces, si la gente no toma la iniciativa de ayudarse a sí mismo, de investigar, de ver qué es lo que está tratando de hacer, y si ya de plano como que no da mucho, ya te consulta y dices, bueno, ya le estuvo ahí como picando, no lo logró, bueno, entonces como que sí le dice, mira, pues le acortas el camino, ¿no? Tiene esa actitud. Pero el que quiere llegar al fin brincándose todo el proceso, como que sí Para está eso están los ghost producers, ¿no? pues sí, más fácil, ¿no? Sí, por eso decía, pues eso es lo que me molesta, ¿no? A fin de cuentas. La gente que quiere como que todo solucionado y que caiga la El responsabilidad. dicho Sí, es, Dios dice, ayúdate que yo te yo te ayudaré. ayudaré. Es así como. Exacto. Y eso es muy, muy cierto, ¿no? Eso es muy, muy cierto. Si tú no, o sea, si estás esperando que la montaña venga a ti y no viene, pues tú ve a la montaña, ¿no? Buscar al menos dónde está o por Exacto. dónde viene. Ahora, yo sé que tú eres muy, muy fan de Oaxaca. Claro. En Que otra vida yo viví allá. ya, es como una ciudad que te encanta, Mi ¿no? abuelita Oaxaca, sí. Yo digo que es la abuelita Oaxaca porque siempre que vas te recibe con comida rica, te consiente, Sí. es así viejito, sus historias. Qué ¿No? tal le entras al mezcal? No, pues ya, siempre, Sí. siempre ven que publico que, bueno, obviamente en la vida nocturna como DJ, pues estás como en contacto con las bebidas, ¿no? Sí, sí, con el En alcohol un y al todo. tiempo, pues era chelero, después mucho, también le entré al vodka y a whisky un rato, así. Hasta que ya llegué al mezcal, dije, no, ya de aquí soy. Entonces ya casi no tomo nada de alcohol más que sea eso. Ok. Vinito tinto, pero y el mezcal. ¿No? Porque pues como no shots, los shots acá de, vamos a ponernos mal, o sea, sí te pone mal, pero bien, el Sí. mezcal. Pues te lo vas ahí dando besitos toda la noche, a gusto, y pues, súper fan. ¿Qué es lo que hace Oliver Cano al levantarse? Además de ver el celular, Sí. pues es el paseo con el perro. Siempre. Tengo uno que es cruza de husky, lo rescatamos. Ya tenía unos 4 o 5 años.
y es un lobo, tiene una energía el cabrón. Uf. Entonces me preparo, me despabilo, un poquito de fruta, y paseo con el chingado lobo a sacarlo. 1 hora fácil. ¿Es una vez al día o varias veces al día? Bueno, sale 3 veces al día el cabrón. Ok. Entonces la de la mañana, Sí. regresar a comer, pues ya aprender computadora, algunas cosas, como también hago muchas cosas en video, pues estar ahí atendiendo algunos pendientes que tenga por editar de video, algunas ediciones, escuchar música que he descargado. ¿Cómo es que te involucras en el aspecto del video? Eso está padre, me gustó mucho eso, no lo tenía contemplado. 2013, más o menos. Digo, porque yo recuerdo que cuando yo te conocí, por ahí del 2009, 2008, que fui al Ámbar, creo. que fuiste a tocar ahí a Ámbar. O sea, sí nos conocíamos de contacto Sí, digital. exacto. Pero en persona no. Hasta Exacto. Sí. Pues eras mucho de... Recuerdo que ese día que ya, ahora sí que ya nos conocimos en persona, llevabas tu carpeta de discos, súper acomodada. Ajá. Y, güey, no mames, yo me cagué cuando llegaste al Ámbar y teníamos así los 4 repros y en los 4 metiste disco en los 4 y no, dije, cabrón, sí. ¿No? Eran 2 CDs de acapelas y los 2. Y ya, con los de las rolas que normalmente tocabas. Sí. Pues sí dije, la verga, ¿no? Ajá. Y recuerdo que desde ahí hasta cierto tiempo, mames, o sea, era de audios, pero capelas, tracks, remixes, pero siempre fue así, audio, sí. ¿No? Y de cierto tiempo hasta ahorita, he visto que le has dado, o sea, sin dejar atrás el mezclar a 3, 4 decks. Ajá, con video. Pero ahora con video. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue ese? Y antes de eso, te confieso algo. Esas veces que fui a Ámbar, fueron como 3 veces. Sí, como 3. Como 3 veces. Yo traía un estilo muy gay, porque sí. creo que se cerró Living y esta chavita Adrián me hizo un contacto. Ahí en Ámbar era muy buga el ambiente. Y yo me acuerdo que le batallé, porque yo traía la onda muy, muy, jotera, y tú y Mark sí traían como una cosa un poquito más pesadón. Bueno. Pues es que sabes qué pasa ahí, que sí, efectivamente, tú venías, o sea, tú ya estabas bien, ya bien plantado en el ámbito gay. Ajá. Y nosotros no. Nosotros estábamos en el pedo etéreo, ¿no? Ajá. El club y así. Ajá. Pero recuerdo que esa vez que te llevaron fue una noche especial. Porque esa primera noche que tú fuiste, a partir de ahí, ese antro donde nosotros trabajamos lo querían hacer gay. Sí, pero en el norte. Sí. Entonces, fue una transición ahí rara. Sí estuvo muy raro porque fue de la noche a la mañana que dijeron esto se hace gay. Y sí estuvo muy raro. La verdad es que y no duró mucho. O sea, si tú fuiste tres fines de semana seguidos, al cuarto valió madre. Creo que los miércoles iban a agarrar ahí. Sí, algo así. O sea, no duró ni un mes el intento de hacerlo gay. Pero sí fue, te digo, me llamó mucho la atención que de cierto tiempo para acá, ajá. O sea, seguiste con esa técnica de mezclar con 3 o 4, ajá. Pero ahora, o sea, dices, no mames, si era cabrón verte con 3 o 4 decks, ya, con video. Ahora ver 3 o 4 videos a la hora de que lo estás mezclando, se ve padre, sí. Está perro. Pues por ahí del 2013 me contacta Gustavo Chávez, DJ Gus, el de Empo. De Empo. En ese entonces estaba produciéndose obviamente el programa de Empo en Telehit y tenían un programa que cubría la parte comercial del catálogo de Mass Label. Ese programa que cubría esa parte comercial se llamaba Top Chart. Top Chart, exacto. Que salía en el Mozón, creo. Sí. Era INA, y esas cosas de ese entonces. Como el electropop, ¿no? Como el electropop, exacto, ¿no? Cosas de Mike Candice y esas cosas así muy, muy comerciales.
que después derivó al EDM, un poquito. Sí. Bueno, una mezcla ahí. Me contacta porque pues, yo subía mis sesiones mezcladas, le gustaron. Y me dice, oye, pues vente para acá a trabajar con nosotros para que produzcas el programa de Top Chart. Ah, órale, yo nada más producía el audio. Porque en ese entonces era como mezclado, la locutora anunciaba el track. Sí, ya había quien le montaba los videos, ¿no? Y era quien le montaba los videos. Se reajusta todo el organigrama ahí en Empo. Y pues yo me quedo a editar video, producir el audio y producirle el video, ¿no? Fue mi primer encuentro o acercamiento con el Final Cut para Mac. Ah, pues me gustó, está chido, mira. Ya anteriormente ya habías tenido contacto, o sea, obviamente tenías contacto poquito, con video, poquito. Con el Vegas. Con Vegas. Pero no sabía yo. Ok. Ni cómo codificar, ni nada. Entonces ya, pues, ahí más o menos, ¿no? Porque cuando iba a tocar a alguna otra ciudad, subía un clip de cómo había estado esa noche y editaba en el Vegas, así muy sencillo. Bueno, pues ya ya entrando a trabajar a Top Chart, pues bueno, tengo que meterle al video. Ah, eso sí, fíjate que ahorita que dices eso, sí, eso es algo que recuerdo siempre de ti. Siempre, has grabado. Sí, que iba a Torreón. Clipsitos, ¿no? Un cachito, Exacto. que iba a Guadalajara, otro cachito. Incluso recuerdo, ¿te acuerdas que una vez nos metieron en un back-to-back en Club 52? En Club 52 y en Nicho también. Ajá. Que grabé todo el cachote. Y grabaste bastante tiempo en video. Estando y todo. ahí, sí. Sí. Entonces me gustaba subir, pero esto era a lo mucho que editaba, ¿no? Uh-huh. Como que preparar ese clip y ya. Pero ya en forma de cómo codificar el video, pues ya no de Top Chart. Bueno, pues ya tenía una idea de cómo pues codificar bien los videos, la salida y los MP4s y todo eso, ¿no? Me voy un tiempo a trabajar al Kinky, ahí en Amberes. En Amberes, ajá, y Reforma. Y ahí sí, eran pantallitas y el gente me decía, pues sabes qué, Oliver, vas a tener que tocar con video, sí o sí, porque no le gustaba que estuviera un visual ahí nada más. Un visual en la pantalla. Y yo así de chingalo, ¿qué chinga va a ser? Porque tengo mi música y luego hay que montarle el video, no mames. Y ahí sí te puedo decir que me aventé unas jodas montando el video. Las primeritos fueron con Vegas. Ok. A ver, con mis amigos que siempre han tocado con video, ¿no? Oye, ¿cuál es el pinche formato para esto? Pues, a ver y la calidad es esta. Y luego me quedaban bien pesados. Y luego el aspecto súper grande, ¿no? Y luego se trababa la máquina porque era mucho. Putas, bueno, ya hasta que le di el clavo. Pero como ya tenía la experiencia del Final Cut, no, pues aquí, este es el rey. Trabaja en chinga, codifica bien chingón, no degrada el video, órale ya, aquí. Y ya empecé a hacer todo mi música, a montarle el video. Nunca me gustó buscar packs con amigos que ya venían sus paquetes con video y audio. No dije no, porque pues esas versiones pues sepa. Sí, no son las que normalmente uso. Las que yo uso, ¿no? Pues las que yo tengo, pues órale a montarle el video, ¿no? Y así estuve como 2-3 meses en chinga montándole. Dejé de hacer remixes, dejé de editar, hasta ya me hice mi bonchecito de videos. Bueno, ok, ya tengo un video, ¿y ahora con qué? Putas, bueno, pues ya la maquinita sí va a aguantar o no. Pero el controlador sí jala, ¿no? Pues sí tengo este SX, pues tiene los 4 canales, pero ¿cómo los voy a mandar? El Cerato solo me deja 2 canales, pero el Virtual sí me deja 4, bueno, pues ya. Y con el Virtual DJ, con la tarjeta del Pioneer, y ya con ese agarrar mis trucos para que en el cambio de la capela se vea la que va a quedar y que se vea ahí el salto. Sí, y ya me acostumbré. Okay. Y ahora siento raro si no toco con video, ¿no? Chispas. Siento raro, pero sí, así fue. Me obligaron. Que, digo, yo no me he negado, la verdad es que me he negado a realizar mi trabajo como DJ con video. ¿Qué implica el meterte a tocar con video? O sea, me refiero, tú como DJ ya portabas una computadora, ya portabas tu controlador. ¿Qué implica ahora hacerlo con video? Pues una buena máquina que ya las actuales ya te soportan bien.
este, y que pues tu controlador tenga buena tarjetita, también ya la mayoría de ellos, y que lo codifiques bien ese archivo de audio, porque anteriormente pues tu audio de tu track de audio pues, sonaba chingón, pero ponías el video y sonaba raro, como que aplastado todo el sonido extraño, Como ¿no? arrastrado, ¿no? O Así como... arrastrado, ajá, y luego en las pantallas se veía todo raro, entonces hay que como que saberle codificar bien. Eso. Y por ejemplo, en cuanto a almacenamiento, no es lo mismo tener MP3 Que puros MP4, puros ¿no? MP4, Ajá. ¿no? Pero fíjate que yo tengo un disco duro de estado sólido de 500, ni siquiera es un tera, es medio tera. Y no lo he llenado y puros videos ahí. Ok. Pero hay que saberle dar la codificación para Ajá. que no pese tanto, se vea bien y se escuche bien. Ok, Y eso con Final Cut lo lograste. lo Aparte, bueno, sabemos que, te soy sincero, si yo tuviera que tocar con videos en algún momento, la verdad es que lo haría con Virtual. Sí. Lo haría con Virtual. Virtual te reproduce Todo. el formato más extraño de video que te imagines, lo reproduce. Serato sí es un poquito más complicado el asunto de comprimirlo sí. A cierto formato que te pide. Pero sí, si yo tuviera que tocar con videos, sería con Virtual. Y ya las últimas versiones de Virtual son bien nobles, ¿eh? Ok. Muy efectivas, sí. Y entonces sí te gustó de plano la cuestión de los videos. Sí, porque además de darle un toque personal con el audio, con tus versiones, todo lo que hemos platicado ahorita, el tipo de remix, el tipo de edición, el tipo de entrada, salida, eso le agregas un plus a la imagen. Okay. Esa intención que le estás dando a tu audio, pues también le estás dando una imagen, ¿no? Sí. Tiene una cara, tiene algo. En esa parte que va a sonar mi remix de cierta forma, en la imagen también va a tener otra intención. Entonces, pues ahí ya tiene como que más elementos. Ok. ¿No? Entonces, por eso me gusta mucho, ¿no? ¿Juegas mucho con la edición del video? Sí. Te haces mañoso. Así como te haces mañoso con las ediciones de audio, también te haces mañoso con las ediciones de video para darle una intención. Okay. En los redobles le das ahí unos efectos, sí. ¿no? Obviamente cuidas que donde no cantan, pues no esté ahí parloteando, ¿no? Todos esos detallitos, pues también se muestran. Perfecto. Sí. Está bien, pues mira, realmente ya llevamos casi hora y media y yo había dicho que no los quería hacer más muy largos de una hora porque realmente quiero que haya segundas partes. Sí. Y obviamente hay muchísimas cosas más que nos puedas contar seguramente, pero por el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Hablamos un poquito pues de todo ese proceso de cómo iniciaste como DJ hasta ahorita, ¿no? Que me llamó mucho la atención, como te decía, de un tiempo para acá. Estás súper metido, no solamente en tocar ahora con video, sino lo vemos incluso en tus transmisiones. Me ha tocado ver cómo hay días que te tomas para salir a la calle, levantar imagen del metro, de callejones, de vías, que ese mismo material lo terminas utilizando en tus live streams, ¿no? Claro. Entonces eso realmente lo he visto en contados DJs, claro. Y eso es algo que al final creo que te hace diferente, creo que te pone un paso adelante de muchos de nosotros, me incluyo porque también yo hago live stream y todo, pero más básico, más pues desde aquí, desde el estudio, pongo una o dos cámaras, claro. Pero hasta ahí, ¿no? Pero claro. Sí me llama, te soy sincero, me llama mucho la atención desde cómo en algún momento te vi mezclar con 4 reproductores al mismo tiempo, claro. Hasta el hecho de ahorita de cómo estás bien metido en toda esa cuestión del video, levantando imagen. Claro. Me tocó ver cómo en algún momento llegaste, creo que te vi en la pool party de Birmex, llegaste también con tu cámara y con tu estabilizador y dijiste, pues ahora
voy a seguir grabando pedacitos de las fiestas donde toco, pero ahora ya de forma manera. un poco más pro, Sí. con estabilizador y todo el rollo, y Claro. eso está muy chido, porque al final creo que si no lo hacemos a veces nosotros mismos, no sé, a veces no habría como imágenes de esos Sí. eventos a los que asistimos, ¿no? O sea, no terminar como esos DJs ya que nada más van y ponen la música, Sí. ya medio cansados, aburridos. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que comentamos al principio. Esa creatividad de morros se va moviendo en distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el diseño de audio, como para cine, y también Ok. grabar imagen, también más tirado como a eso, ¿no? Ok. Quizás posteriormente también esa creatividad que es una sola, que se diversifica en muchas cosas, Claro. en unos años se diversificó en la mezclada, después en la producción, luego en el video, puede ser que después produzca otro tipo de cosas. Sí, y me llama la atención porque al final, de cierta forma, yo también soy así. Yo, Claro. o sea, digamos, primero fui DJ, o sea, aprendí a mezclar y después dije, bueno, ok, ya sé mezclar, ¿no? ¿Qué sigue? Pues ¿Qué ahora sigue? producir. Ajá. Logré aprender a producirlo, o sea, ahorita ya nos sentamos aquí Lo y que lo sea ya. hacemos a ojos cerrados, Sí. en 5 minutos, de verdad ya lo tengo y lo desarrollamos, ¿no? Pero posteriormente también dije, bueno, ok, ya sé producir, ya sé mezclar, Y luego, ya remixeo, ya salgo a tocar, ¿qué ¿qué más? sigue? ¿No? Ajá. Entonces dije, bueno, y así como tú, pues, a ver, video, y cámaras, y estabilizadores, y After luces, movies. y edición, ¿no? Ediciones, Exacto. after movies, entonces, sí es así como el nunca estar estancados en Sí, sí, sí. o sea, conformarnos con saber mezclar o con saber editar, sino Claro. también llevarlo un poquito más adelante, ¿no? Sí, pues eso se ve quien preserva Sí, y se mantiene. Porque hay muchos talentos que ahí se han quedado sí, olvidados. sí, que su Muy buenos, único, pero. o su única gracia era tocar, ¿no? Y Ajá. cuando no hubo que Y tocar, los casos que mencionamos hace rato. No era DJ, saltó a la fama por sus producciones, estuvo de gira unos años, fue famoso y se apagó. y se acabó, Y ahí se claro. acabó. ¿No? Pues se acabó como este podcast. Pues esperamos que más adelante tengamos una segunda parte acá con el máster Sí, claro. Oliver Cano. Y bueno, pues vamos a dejar, cuando publiquemos este video, vamos a dejar aquí abajo también tus redes sociales. De hecho, Pues obviamente para que te sigan tus live streams, sigan tu canal de YouTube, le vuelvan a dar like ahí a tu fanpage claro. y todo, para que estén al pendiente de remixes, ediciones, todo lo que engloba a Oliver Cano, ¿no? Sí, gracias, ¿no? Pues gracias a ti, Javi. Obviamente nos van a ver haciendo cosas juntos. Hemos tenido contacto pues ya de muchos años también. Y hemos hacido varias cosas, alternado en cabinas, aquí, Sí. y hay varios proyectos también por ahí. Entonces, pues gracias por la invitación. Sí, obviamente vamos a seguir haciendo cosas juntos y y sobre todo me gusta hacerlas con personas como tú que no solamente dicen va, le entro, sino que también aportan Claro. y hacen que se hagan un poco más grandes, ¿no? Que se magnifiquen esas ideas que a lo mejor a veces son pequeñas, se magnifiquen y se lleven a cabo, ¿no? Sí, se hace buen equipo. Así es. Pues bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast número 4. Él es Oliver Cano y seguimos en contacto. Adiós.